Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta que es la última mesa de la parte de filosofía de la lógica, titulada Lógica y Epistemología. El día de hoy tenemos cuatro ponentes, que son Ana Karen Hernández de Gollado, Froilán Roberto Hernández González, Mauricio Eduardo Vieleto Bueno y Adán Contreras Quintero. Les comento a los ponentes y cuando llegue Karen le comentaré lo mismo, que disponen de 26 minutos en total para su presentación. Esto quiere decir que si quieren dejar algún espacio para recibir comentarios o preguntas por parte de los asistentes, pueden optar por tener entre 15 y 20 minutos, dependiendo también del tiempo que estén pensando para su presentación. Así que en este momento les pido que me digan si todos están de acuerdo con 20 minutos o si quieren más o menos. Por mi parte, está bien, Carlos, 20 minutos de presentación y 6 de preguntas. Perfecto. Conmigo también, Carlos, gracias. Muy bien, gracias. Sí, está bien, estoy de acuerdo. Muy bien, pues dado que Karen aún no llega, comenzaremos con Froilán. Si quieres, puedes comenzar a compartir tu pantalla, Freud. ¿Listo? Permíteme, déjala, coloco la primera. Perfecto. Vale. Permíteme. Está bueno, voy a empezar, Carlos. Te aviso Bueno. cuando te falten 5 minutos, ¿vale? Claro, Adelante. gracias. Bueno, pues estoy contento de estar en este congreso y quiero agradecer a los profesores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y a los profesores que conforman el proyecto PAPID con las siglas IN 401619, que se especializa en lógicas no clásicas con relevancia en la argumentación en ciencia. Y también a mis colegas que me dedican tiempo para platicar, intercambiar ideas, que este ejercicio lo creo muy importante. Pues en esta ocasión les traigo el tema que se llama Epistemología de la lógica, valoración epistémica de la noción de consecuencia lógica del sistema C de KLM. El sistema C de KLM es el primer sistema de 5 sistemas que nos presentan los autores Krauss, Lehmann y Magidor en el artículo Razonamientos no monotónicos, lógicas acumulativas y modelos preferenciales de 1998. Para esto voy a partir de un contexto en física cuántica que tiene que ver con las relaciones de incertidumbre propuestas por Heisenberg. Esas relaciones quieren decir o expresan que no es posible medir con precisión dos magnitudes, sea la posición de una partícula o la velocidad de una partícula al mismo tiempo. Y una explicación puede darse en el caso en el que para medir la posición de un electrón cuando está girando sobre una órbita, se utiliza un microscopio de una onda de longitud corta que produce un fotón y que el fotón pega o rebota en el electrón y regresa al aparato y produce una imagen de dónde está dicho electrón. El problema es que cuando el fotón interactúa con el electrón sufre una modificación que se le suele llamar impulso.
puede retroceder o puede moverse hacia un lugar de tal manera que la medida que tomamos no es precisa, porque después de medirlo, el electrón varió su posición. Entonces, en este caso de la física cuántica, tenemos un contexto en el que no tenemos información precisa, al menos en este caso de la posición, tomando la información de la posición como información para determinar la velocidad de la partícula. Y tenemos un fenómeno que es la relación entre el aparato con el que medimos y el electrón y lo que se produce, que se captura con la relación de incertidumbre. Mi motivación o mi interés es pensar que tomando cierta información como la posición de la partícula, nosotros podemos optar por diferentes tipos de nociones de consecuencia que nos las presentan diferentes tipos de sistemas formales y podemos derivar una fórmula por medio de las reglas de inferencia y podemos transferir, en este caso, en este contexto, la verdad de las premisas a la conclusión, de tal manera que nuestra premisa, que es derivable y satisfacible, pueda expresar un enunciado que pueda entenderse como conocimiento. Para esto tomo dos nociones generales de conocimiento científico. El abstracto, que es que un enunciado P expresa conocimiento abstracto, sí y solo si tiene una justificación J, de la cual podemos inferir P, y hay un medio a priori para determinar la verdad de P. Aquí a priori se entiende, como suele hacerse, que no hay una experiencia de por medio, que no se recurre a la experiencia para determinar este tipo de verdad. Y por conocimiento empírico es casi la misma estructura, solamente que para determinar la verdad del enunciado, el método es a posteriori, porque requerimos de un método de constatación, de verificación o de falsación del que se requiera. Dicho lo anterior, mi intuición es preguntarnos si los sistemas formales son relevantes en la investigación científica para obtener conocimiento. Y esto implica poder elegir un tipo de sistema que tiene una noción de consecuencia entre otros tantos, para obtener enunciados que puedan expresar conocimiento. Y esto lleva a pensar a los sistemas formales como una herramienta o instrumento para razonar y para obtener conocimiento, que este es el nivel el que me interesa. Por eso se llama esto epistemología de la lógica. Si podemos obtener conocimiento por medio de sistemas formales. Para esto mi propuesta es una valoración epistémica que toma como criterios o como elementos relevantes el contexto, que en este caso sería el contexto de la física cuántica, en este caso las relaciones de incertidumbre, las características relevantes del fenómeno, que he dicho que el fenómeno es la medición y la relación de incertidumbre que se da en tal medición, y las nociones e intuiciones de la noción de consecuencia del sistema que estemos utilizando. O sea, ¿qué intuiciones responde esa noción? A capturar una relación necesaria entre las premisas y la conclusión, otro tipo de relaciones. Además, las propiedades de la noción de consecuencia, es decir, las propiedades que satisface esta relación, y una adecuación de las propiedades de la noción de consecuencia en relación a las características relevantes del fenómeno que nos interesa. No de todas las características, sino que nuestra noción de consecuencia y sus propiedades capturen las características relevantes del fenómeno que nos interesa. Por eso así estoy entendiendo la ecuación. Entonces, considero que la consecuencia acumulativa, que es un tipo de consecuencia sintáctica que nos presentan en el sistema C, atiende nociones e intuiciones como la de excepción.
Esto es que entiende un tipo de verdad, una manera de aseverar que toma en cuenta las excepciones, que toma en cuenta la posibilidad que pueda haber un caso en el que se dé la excepción, que se puede entender como un tipo de contraejemplo. Y si tenemos la posibilidad de que haya un caso en el que no se dé, tendríamos un tipo de cambio, porque cuando agreguemos información a nuestras premisas que expresen esa excepción, tendríamos que hacer un cambio, porque si no habría una interferencia en nuestra información. Para esto utilizan la noción de plausibilidad, que es una noción amplia de verdad. Es una noción amplia porque contiene el grado máximo de verdad, que es la certeza, y grados más débiles de verdad. Entonces, teniendo en cuenta la excepción del cambio y la plausibilidad, tenemos un tipo de retractabilidad. Esto es que si agregamos información que expresen las excepciones a las premisas, nosotros deberíamos de poder retractar al menos la información que interfiera con la adición de información. Y a esto se le conoce un tipo de retractabilidad por no monotonicidad. Eso es en cuanto a la sintaxis. En cuanto a la semántica, este sistema nos presenta un tipo de modelos preferenciales, los cuales se componen de mundos posibles. Esto es, teniendo un conjunto de fórmulas, un mundo posible es aquel mundo donde esas fórmulas son verdaderas. Y los estados, que son conjuntos de mundos. Un estado etiquetado a conjuntos de mundos. De esta forma, estos modelos trabajan con estados. Y hay una relación de preferencia entre estos estados que es asimétrica y transitiva, lo cual nos permite ordenar nuestros estados con un grado de preferencia de mayor a menor transitivamente, que se conoce como un orden parcial estricto. Una vez que ordenamos nuestros estados, nosotros podemos optar por un subconjunto de ellos. Y optando por un subconjunto de estos estados, tenemos cuando una aseveración plausible de la forma alfa plausiblemente beta es verdadera. Y es cuando en todos los mundos más preferidos se satisface alfa y se satisface beta. Este tipo de modelos nos permiten tener dos tipos. El primer modelo se puede denominar modelo suave y nos permite considerar la posibilidad de la excepción, porque da la posibilidad de que pueda haber un estado que sea más preferido y el cual en este contexto se puede interpretar como que no nos hemos dado cuenta de él o que en el avance de la investigación puede resultar nueva información que puede ser más preferida que el estado en el que tenemos hasta el momento. Y también tenemos modelos duros que permiten obtener un estado único en el grado máximo de preferencia. Aquí me equivoqué, en un modelo está errado, es un estado único en el grado máximo de preferencia. Los modelos suaves nos permiten modelar el tipo de información o el tipo de información que no sabemos que es precisa. Nos permite transferir un tipo de verdad que no es certera, porque puede existir un estado que sea más preferible o podemos tener varios estados con el mismo grado de preferencia. Por el contrario, los modelos duros nos permiten tener precisión porque nos permiten un estado único y que no puede haber otro estado que le preceda en el grado de preferencia y que este estado es único, no puede haber más en el mismo nivel. Con esto, infiero que la noción de adecuación es de importancia porque nos permite relacionar
nuestra noción de consecuencia de esas propiedades con las características relevantes del fenómeno. Y esto permite saber si cuando utilizamos un sistema para razonar dado un contexto, las fórmulas que obtengamos pueden responder a las particularidades tanto del contexto como las características del fenómeno. Por ejemplo, en el caso de determinar la velocidad y la posición de una partícula, si tenemos la posición, como eso no es un dato preciso, nosotros podemos hacer inferencias de cuál sería la velocidad de esta partícula y tener una fórmula derivada que satisface la verdad plausible y que puede ser candidato para conocimiento cuando se haga un método de constatación o de corroboración. Pero que, si en dado caso nuestra investigación, en el avance de nuestra investigación, surge más información de que dicha partícula no estaba ahí, o que el fotón cuando interactúa con el electrón produce otro efecto, entonces nosotros podríamos retractar cierta información. Con lo que quiero decir es que este tipo de consecuencia acumulativa parece ser que captura las características relevantes del fenómeno y que las intuiciones a las que responde la noción de consecuencia también atañen o capturan las características del contexto, que en este caso es la física cuántica. Dicho lo anterior, en base a la información anterior, concluyo estos pequeños enunciados. Y es que la noción de consecuencia de C es suficiente para obtener conocimiento abstracto. Por ejemplo, la noción de consecuencia de C en el aspecto sintáctico nos permite saber cuándo una fórmula es derivable, porque podemos presentar una justificación que sería una prueba y de esa justificación podemos inferir la fórmula que es derivable y podemos determinar si es verdad que es derivable P. Lo mismo, bueno, la fórmula. También Quedan sucede 5 minutos. Gracias, Carlos. También sucede lo mismo con el caso de la consecuencia semántica. Este tipo de consecuencia nos permite saber cuándo una fórmula satisface una propiedad, en este caso de la verdad, porque nos presenta los modelos como una justificación que nos permiten obtener ese tipo de conocimiento. Pero lo relevante y lo que me interesa es qué pasa cuando utilizamos este tipo de sistemas o este tipo de consecuencia en ciencias empíricas. Y mi intuición es que ese tipo de noción de consecuencia es una garantía de acierto para obtener enunciados candidatos para conocimiento empírico. Esto de la garantía de acierto significa que aunque no podamos decir que una fórmula derivada y que satisfaga la propiedad de plausible es conocimiento empírico, porque hace falta un método de corroboración para poder determinarlo, sí podemos decir que utilizando este tipo de consecuencia podemos tener una garantía de acertar. Esto es una herramienta o un método que nos permite una probabilidad más alta de obtener un candidato que junto a un método de corroboración pueda hacer conocimiento. Y bueno, pues con esto termino la presentación. Espero haber sido claro y pues pasemos a las preguntas y comentarios. Muchas gracias, Freud. Te comento que te quedan 3 minutos de los 20 que me pediste, así que son 9 para la ronda de preguntas. No sé si alguien tenga algo que comentar o alguna duda. Les pido por favor que levanten su mano para darles la palabra. No sé también si por Facebook alguien haya preguntado.
Bueno, damos un tiempo más para ver si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para Freud. Hola, yo tengo una pregunta, perdón, no levanté la Adelante, mano. adelante, Ahí David. está, sí. Eh, bueno, te felicito por la exposición, me parece muy ordenada, muy clara, y nos adelanta la intención general de tu investigación. Eh, Según entendí, lo que estás proponiendo es que hubiera, no sé por qué no puedo prender mi cámara, disculpen, pues que pudiéramos, aquí, ahí está. Gracias, me mandaron el... Según entendí, una de las conclusiones tiene que ver con que esta noción de inferencia pues se construye por lo menos un requisito necesario para el conocimiento empírico. Pero también has hablado de otra idea de adecuación que tiene que ver con recuperar las propiedades que tendría el fenómeno, ¿no? Entonces, quisiera que nos platicaras cómo, primero, si tú considerarías entonces adecuada esta relación de inferencia tan solo porque tenga una condición necesaria a cumplir, y si tendrías alguna intuición, alguna idea, Froilán, de qué otras cosas podrías añadir y cómo representarlas. Gracias. Sí, doctor Gaitán, gracias por su pregunta. Creo que mm, no, no quiero aceptar o no acepto que la noción de consecuencia sea necesaria para obtener una fórmula que pueda expresar conocimiento. Creo que es suficiente. Creo que lo necesario en este caso sería la verdad, pero la verdad es extralógica al sistema, porque una semántica nos permite transferir la verdad de enunciados que sean verdaderos, pero el determinar cómo un enunciado es verdadero ya está fuera del sistema. Entonces creo que esa manera de determinar cómo el enunciado es verdadero puede ser a priori o a posteriori, y que eso es lo necesario, la verdad. Lo suficiente sería tener el sistema para poder razonar o derivar una fórmula y transferir la verdad a esa fórmula. Sería eso por una parte. La segunda parte es sobre la adecuación. Creo que sí, creo que esta noción de adecuación del sistema C es adecuada al fenómeno de la relación de determinación y al contexto de la física cuántica, porque al no tener un dato preciso, eso implica que puede haber un caso en el que no se dé, o que con el avance de la tecnología en física cuántica puede haber instrumentos que nos ayuden a medir mejor dónde está el electrón. Y con esto tendríamos que hacer que retractar cierta información que dábamos por hecho, que dábamos por verdadera plausiblemente, es decir, tomando en cuenta posibles excepciones. Aún no tengo muy claro un formalismo para poder determinar exactamente cómo son adecuadas las propiedades de la noción de consecuencia con las características relevantes del fenómeno, pero tengo la intuición que puede ser una función que capture esa característica. Por ejemplo, la retractabilidad podría capturar el hecho de que la información no es precisa y el hecho de que cuando se presente información, que se presente nueva información, podamos cambiar las cosas. Como se da en ese contexto esa posibilidad, la retractabilidad puede ser adecuada para eso, pero aún no lo tengo muy específico, profesor. Gracias. Muy bien. ¿Alguno más quiere hacer otra pregunta? Nos quedan 3 minutos.
Bueno, no sé si haya llegado Karen, o si tengan noticias de Karen. De este lado no hay ninguna noticia. Bueno, pues damos por concluida la presentación de Freud. Agradezco la participación del doctor David y nuevamente a Freud por su exposición. Y el siguiente en la lista sería... ay, el siguiente en la lista sería Mauricio. Hola. ¿Tienes todo listo? Todo listo. Muchas gracias, Perfecto. Carlos. Si quieres, puedes presentar y en cuanto presentes, comienzo el tiempo para que tengas tus 20 minutos. Seguro. ¿Todos ven la Sí, se ve en la presentación? pantalla. Mm, ¿Ya estamos listos? Listo. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Agradezco a todos su cooperación para ayudarme con esto. Mi presentación tiene como título La dinámica computacional de procesadores concretos, el problema de la causalidad mental. Empiezo. La pregunta principal que quiero considerar aquí es una pregunta muy general, pero es precisamente esta. ¿Es el fenómeno de la computación un fenómeno formal? Ahora bien, la computación puede ser de mucho interés para las personas que hacemos lógica. Bueno, en parte porque sabemos que la relación de consecuencia lógica deductiva tiene por lo menos estas dos características importantes. En primer lugar, la relación de consecuencia lógica es una relación modal, es algo que muchísimas veces se enfatiza en un curso de lógica, aunque a veces se nos olvida un poquito también que la relación de consecuencia lógica es una relación formal. Y es ahí precisamente cuando hay puntos de encuentro entre el fenómeno de la computación y la lógica. En general, entendemos al fenómeno de la computación como un fenómeno formal. ¿En qué sentido? Y aquí es donde presento yo esta concepción formal de la dinámica computacional que es compartida por muchos especialistas. La computación es un proceso de manipulación de símbolos a través de reglas que apelan únicamente a las propiedades formales de estos símbolos, pero no a sus propiedades semánticas o representacionales. Esto hace al fenómeno de la computación muy atractivo para explicar ciertos fenómenos, en parte porque entendemos muy bien cómo una computadora puede detectar formas. No queremos, por ejemplo, definir a la computación apelando a la semántica, porque en realidad no comprendemos muy bien cómo es que una computadora puede entender o concebir significados. Ahora bien, muchas veces esta concepción formal de la dinámica computacional, sobre todo cuando se habla de procesadores computacionales concretos, se entiende de esta manera. La dinámica de un procesador computacional es sensible exclusivamente a las propiedades formales o sintácticas de los símbolos manipulados, pero no a lo que estos símbolos representan o significan. Voy a encontrar algunos problemas con esta concepción en particular de lo que es esta concepción de la dinámica computacional desde la perspectiva de la sensibilidad, pero en todo caso, consideremos este procesador computacional una puerta lógica muy sencilla, la puerta lógica AND, que funciona de acuerdo a esta tabla. Y lo que se señala muchas veces es que, miren, no importa en realidad cómo nosotros interpretamos a los unos y a los ceros, o a estos símbolos manipulados por este procesador computacional. Estos son los inputs del procesador, estos pares ordenados, los outputs del procesador AND son estos unos y ceros, pero podríamos interpretar a estos inputs y outputs pues como siendo 1 o 0, como abierto o cerrado, como verdadero o falso, como prendido o apagado. Pero lo que es importante subrayar aquí es que no importa
cómo nosotros interpretemos a estos inputs, el output, si el procesador funciona de manera adecuada, va a ser el mismo. Yo puedo interpretarlos como unos, ceros, abierto, cerrado, verdadero, falso, prendido o apagado. Puedo interpretar así a mis inputs, pero no importa cómo los interprete, mi output va a ser exactamente el mismo. Esto da pie a que pensemos que en realidad las propiedades semánticas o representacionales son irrelevantes para la generación de un output en un procesador computacional. Ahora bien, este fenómeno, aunado a la teoría computacional de la mente, que nos dice los estados mentales, como nuestras creencias y deseos, generan otros estados mentales y tienen un rol causal en la producción del comportamiento al formar parte de procesos computacionales. Si conjuntamos esta concepción formal de la dinámica computacional con la teoría computacional de la mente, y aquí lo pongo, muchas personas nos señalan esta consecuencia. Las propiedades semánticas de los estados mentales son estériles. Parafraseando, nuestros estados mentales podrían haber tenido cualquier otro significado o carecer de él, y el resultado de nuestros procesos mentales habría sido exactamente el mismo. Es algo similar a lo que sucede con el procesador AND, pero en este caso se trata de nuestros estados mentales. Podrían haber tenido cualquier otro significado. Pero si efectivamente hay procesos mentales dentro de nuestras mentes, entonces parecería que el significado de nuestros estados mentales no es en realidad relevante para lo que producen estos procesadores mentales entendidos como procesadores computacionales. Podrían haber significado cualquier otra cosa y el resultado sería el mismo. Eso nos señalan, es muy poco intuitivo en realidad. Parece que es claro que el significado de nuestros pensamientos, de nuestros estados mentales, afecta el output de nuestros procesadores mentales. Ahora bien, muchas personas quieren tratar de resolver este enigma señalando que podemos modificar esta idea de computación y no entenderla como un fenómeno formal, sino como un fenómeno semántico, y es precisamente lo que yo encuentro cuestionable. Ahora bien, para esto, estas personas apelan a una distinción entre lo que aquí voy a llamar el significado heredado y el significado indígena. Va a haber, por un lado, sistemas con significado heredado. Esos sistemas van a ser, por ejemplo, las computadoras o los teléfonos celulares que tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque su actividad sintáctica interna no contribuye a la generación de su contenido representacional. Pero en cambio, se va a apostar a que también existen sistemas computacionales con significado indígena. Su actividad sintáctica en estos sistemas contribuye, por lo menos en parte, a fijar su contenido representacional. No todos los especialistas están de acuerdo con la existencia de este tipo de procesadores o de sistemas computacionales. Por ejemplo, una persona que ustedes recordarán quizá que no está de acuerdo con la existencia de estos procesadores computacionales con significado indígena es, por ejemplo, John Searle. Pero si renunciamos a la existencia de estos procesadores, parece que es muy difícil entonces apelar a que podamos explicar la mentalidad apelando a la computación. Continúo. Mediante esta distinción entre sistemas con significado heredado y con significado indígena, Michael Rescorla nos propone esta concepción híbrida de la dinámica de la computación. La dinámica computacional de sistemas heredados es descrita adecuadamente por la concepción formal de la dinámica computacional. La dinámica de estos sistemas es sensible únicamente a las propiedades sintácticas de los símbolos que manipulan, pero no a sus significados heredados. Por otro lado, los sistemas, por otro lado, la dinámica de los sistemas indígenas es descrita por la concepción híbrida de la dinámica computacional. Estos sistemas sí son sensibles tanto a las propiedades sintácticas de los símbolos como a sus significados indígenas. Crucialmente, la concepción formal de la dinámica computacional no describiría adecuadamente la dinámica computacional de sistemas indígenas. Entonces, el problema original parecería que está resuelto
Cuando se trata de procesadores mentales, estamos hablando de sistemas indígenas y en este caso, estos sistemas sí serían sensibles a propiedades representacionales o semánticas. Pero yo encuentro un problema. ¿Cuál es este? Bueno, en primer lugar, ¿qué quiere decir que un procesador computacional no es sensible a las propiedades semánticas de los inputs que recibe si atendemos precisamente a esta paráfrasis o esta idea de lo que es la concepción formal de la dinámica computacional apelando a las nociones de sensibilidad? Creo que hay dos maneras de entenderla. La opción 1 es decir que los outputs generados por un procesador computacional no son causalmente afectados por las propiedades semánticas de los inputs que estos procesadores reciben. Pero hay otra opción. Un procesador computacional no requiere percibir o detectar las propiedades semánticas de los inputs que recibe para generar el output correspondiente. Ahora bien, ¿por qué es importante esta distinción, notar esta ambigüedad? Porque me parece que es claro que existen sistemas que son causalmente afectados por ciertas propiedades de una propiedad P, pero al mismo tiempo estos sistemas no necesitan percibir o detectar esta propiedad P para generar de manera adecuada el output correspondiente. Y el problema 2 es este, precisamente. Hay sistemas que son causalmente afectados por una propiedad P, pero que no necesitan detectar la propiedad P para generar un output de manera adecuada. ¿Cómo a qué sistemas nos podemos referir? Bueno, imaginemos que estamos oyendo en el radio, un radio FM, la voz, por ejemplo, de Elvis Presley. Creo que es claro que el output generado por el radio AFM, lo que nosotros escuchamos, es causalmente afectado por las propiedades acústicas de la voz de Elvis. Precisamente por eso podemos detectar, reconocer que el cantante es precisamente Elvis Presley y no, por ejemplo, otro cantante. Lo que quiero subrayar aquí es que nuestro radio FM no requiere detectar o percibir estas propiedades acústicas para producir el output correspondiente. No son los únicos sistemas. Aparte de ello, también podemos pensar, por ejemplo, en la televisión, que es, por ejemplo, sensible a las propiedades visuales, por ejemplo, de una montaña. Pero la televisión no requiere detectar estas propiedades para mostrarnos la pantalla, en la pantalla la montaña. Una pianola, de esas pianolas que usan rollos, en ciertos casos los rollos pueden grabar no únicamente una pieza de piano en general, sino pueden grabar en particular la interpretación de un pianista. Lo importante es que la pianola, cuando recibe un rollo, puede ser causalmente afectada por las propiedades de esta representación particular, pero no necesita percibir o detectar estas propiedades para reproducir esta música en la pianola. De hecho, la pianola es sensible únicamente a patrones de orificios en las tarjetas. Mi radio AM/FM es únicamente sensible a señales electromagnéticas. De la misma manera, una televisión es sensible únicamente a señales electromagnéticas, pero no a propiedades visuales o a propiedades acústicas. ¿Qué sucede entonces con sistemas indígenas? Pues hace falta investigación aquí, pero me parece que podríamos construir argumentos para afirmar que estos sistemas pueden ser causalmente afectados por propiedades semánticas, pero al mismo tiempo no requieren percibir o detectar estas propiedades semánticas para producir los outputs correspondientes. Y en este sentido es importante, porque entonces podemos rescatar una concepción formal de la dinámica computacional que nos diga que para que un sistema computacional genere un output de manera adecuada, no necesita percibir, no necesita detectar propiedades semánticas, únicamente necesita detectar propiedades formales. Pero esto no implica que el output sintáctico generado por estos procesadores no sea causalmente afectado por propiedades semánticas. Y en conclusiones, apelar a la noción de sensibilidad para definir la dinámica computacional lleva ambigüedades, por lo pronto creo que tendríamos que evitarla. Y 2, es posible que el output sintáctico de un procesador computacional sea afectado por propiedades semánticas
sin que el procesador requiera detectar o percibir estas propiedades para generar dicho output. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Un momentito, ya desaparecieron. Ay, disculpen. Ah, sí, stop share. Ahora sí, muchísimas gracias. Muy bien, ahora damos paso a la ronda de preguntas y comentarios. Tenemos a Jesús Jasso. ¿Alguno más? Bueno, de momento doy la palabra a Jesús Jasso para que comente. Hola Mauricio. Hola ¿Cómo Jesús. están? Muchísimas gracias, una estupenda charla, como siempre, Gracias, la a ti verdad también. es que me gustó muchísimo. Oye, me quedé pensando justo con esta manera de enfrentar dos perspectivas respecto a los procesadores, esto que tú estás llamando, que existen por una parte procesadores indígenas, ¿no? Que así lo muestras, Ajá, que son, sí. que serían sensibles a una condición de auxiliar de interpretación o a una semántica de sus signos o de los datos que procesan, mientras habrían otros procesadores que tú llamas heredados que no son sensibles a la semántica, ¿no? Ajá. Entonces, en términos generales, sabemos perfectamente que hay una versión de la formalidad que justamente tiene que ver con cómo es que estamos entendiendo lo computable o lo algorítmico. Y en este sentido, podríamos decir que esto que nosotros estamos llamando lo computable refiere a el conjunto de ejecuciones que nosotros hacemos. Estoy un poco caricaturizando el proceso, pero es un poco las ejecuciones que nosotros hacemos aplicando ciertas reglas mecánicamente, es decir, a ciegas, sin que haya una creatividad del razonador humano ahí, sino que simplemente estás cumpliendo mecánicamente con un proceso computable en este sentido. De tal suerte que si nosotros esto lo llevamos a sus últimas consecuencias, un sistema lógico, lo que sería, simplemente es un sistema organizado en términos axiomáticos y recursivos. Ok, esto por una parte. Pensando que tú y yo estamos de acuerdo en que esto sería una noción general de la formalidad en términos de lo computable, me llama mucho la atención cómo es que tú esto lo aplicarías a dar cuenta de qué es lo que pasa con la vida mental, lo que tú estás llamando con la causalidad mental, ¿no? Ajá. Tú dudas que haya unas implicaciones de tipo indígenas, o sea, que los procesadores que tú has llamado indígenas tengan que ver con cómo es que nosotros vamos produciendo nuestra vida mental. Sin embargo, lo cual es muy interesante, es decir, que no requerimos de estas semánticas para poder decir que nuestras entradas de información y nuestras salidas de información sigan funcionando de la misma manera, sin que estén condicionadas por alguna interpretación intermedia, ¿no? O sea, ese proceso computable es continuo, sigue todo el tiempo. Lo que no me queda muy claro son dos cosas. A ver si podríamos hablar un poco de esto. Gracias, Jesús. Uno, sí, te escucho. ¿a qué tipo de fenómenos mentales te refieres? Es decir, estás hablando de la causalidad de estados mentales, estás hablando de causalidad de disposiciones, estás hablando de habilidades, porque finalmente, ¿dónde quedaría aquí, por ejemplo, que una caracterización de un razonador humano en tanto su creatividad, ¿no? La creatividad que nosotros tenemos cuando hacemos ciertas interpretaciones, cuando tenemos ciertas representaciones del mundo. ¿Hasta dónde tu enfoque podría resistir o dar o ofrecer una explicación a este tipo de vida mental en particular? O bien, si nos salvamos de una respuesta a esto, ¿crees que tu posición tenga que ver más bien con condiciones de posibilidad del pensamiento, ¿no? Es decir, a lo mejor la mente funciona, ¿no? Independientemente de cualquier tipo de representación, ¿no? No sé si me estoy explicando, son dos niveles de análisis distintos. Entonces, ¿en cuál de los dos tú estás situado o bien tendrías una respuesta para ambos casos? Gracias, Mauricio, me gustó muchísimo. Muchísimas gracias, Jesús. Voy a tratar de responder a las dos preguntas.
En primer lugar, parece que tú me estás preguntando a qué tipo de estados mentales te refieres y tú mencionas el ejemplo de la creatividad, ¿verdad? Ahora mira, es cierto, la creatividad es uno de los fenómenos más complejos, pero precisamente yo quisiera rescatar la parte formal de la computación, precisamente porque podemos entenderla muy bien. Podemos entender muy bien cuando un procesador computacional trabaja con formas, cuando digamos ahora sí que las detecta, que las percibe. El problema es que si modificamos esa noción de computación precisamente para tratar este problema de la irrelevancia, y apelamos a una noción alternativa, híbrida, como la llamo yo, de computación, en donde en el caso de ciertos procesadores, esos sí serían sensibles o sí tendrían que apelar, por ejemplo, para su funcionamiento a la semántica, entonces, sinceramente, creo que nos metemos en camisa de 11 varas. Porque en primer lugar, estamos apelando a un fenómeno mucho más complejo. Entendemos cómo los procesadores computacionales detectan, perciben formas, pero todavía no entendemos bien a bien cómo podrían entender significados. Por eso, precisamente, creo que es importante subrayar eso. Tratemos de apelar a esta noción formal de la computación y no tratar de resolver un problema complejo modificando esta noción. Y por supuesto, cuando tú nos hablas de creatividad, bueno, es un fenómeno muy complejo y quizá yo esté concentrándome sobre todo en fenómenos más sencillos hasta cierto punto, como simplemente la generación del comportamiento. Entonces, el problema sería este: si efectivamente un procesador mental, en tanto procesador computacional, no es sensible al aspecto semántico, entonces parecería que el aspecto semántico de mis estados mentales no es causal o no afectaría causalmente a mi comportamiento. Es, digamos, otra manera de expresar este enigma que traté yo de señalar aquí, que es como esta motivación para tratar de modificar esta noción formal de computación. Esto con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, me parece que tú mencionabas la posibilidad de que pudiéramos dar cuenta del fenómeno de lo mental sin apelar a representaciones. Bueno, eso es interesante. Y eso precisamente sería es otra apuesta en realidad. En realidad, en filosofía de la mente, hay personas que en la actualidad rechazan hablar de representaciones. Y precisamente porque creen que hasta cierto punto apelar a fenómenos computacionales para dar cuenta de un fenómeno mental es hasta cierto punto o incorrecto o por lo menos insuficiente. Hay, sin embargo, y me parece, buenas razones hasta empíricas para apelar a la noción de representación cuando nosotros estamos tratando de dar cuenta de los estados mentales. Eso ya es algo un poquito más amplio. Sin embargo, hay especialistas que tienen muy, muy buenas razones para decir que la noción de representación es algo que empíricamente puede ser testado cuando estamos nosotros hablando acerca de los fenómenos mentales. Muy bien. Muchas Sí. gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Muy bien. ¿Alguien más quisiera comentar? Nos quedan 3 minutos todavía. Bueno, yo quisiera añadir, bueno, hacer un comentario sobre tu Muchas presentación. gracias, muchísimas gracias. Bueno, me he dado cuenta que el aspecto filosófico importante es justamente esta ambigüedad que lleva la noción de sensibilidad. Tomándolo en términos, bueno, extrapolándolo a este fenómeno que denominamos mente, me pregunto hasta qué punto esta cuestión de la sensibilidad en procesadores se podría relacionar con la conciencia humana. No sé si tenga alguna relación importante o si es una cosa completamente diferente. Eso por una parte. Y la otra que me pareció muy intrigante, lo que me dijiste con respecto a la creatividad en relación al comportamiento.
mencionabas que tu apuesta es ir por cosas más sencillas que la creatividad y mencionabas justo que como ejemplo el comportamiento. A mí me parece que el comportamiento, en términos generales, no únicamente referido al comportamiento humano, es de por sí complejo, porque las entradas que lo generan no es, pocas veces es una sola entrada, normalmente son varias. Entonces aquí me gustaría que, no sé si pudieras comentar algo al respecto sobre ello. Seguro. Eso, Muchísimas gracias, Carlos. Sí, seguro voy a tratar de hacerlo de manera ágil. Mire, en primer lugar, bueno, parte de lo que yo trataba de decir aquí es precisamente que no estoy de acuerdo en apelar a esta noción de sensibilidad, a esta concepción de sensibilidad, para dar cuenta del fenómeno de la computación, precisamente porque encuentro este concepto muy ambiguo. Y yo es lo que trataba de señalar, ¿no? Que tratemos de evitar esta noción cuando estamos tratando de dar cuenta del fenómeno de la computación y sobre todo el fenómeno de la computación concreta. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, sí, tiene razón. Efectivamente, el comportamiento aún así es un fenómeno extremadamente complejo. Sin embargo, es cierto que la mayor parte de los especialistas nos dirían que en tanto fenómeno, en tanto comparaciones, hay fenómenos que son todavía muchísimo más complejos que el comportamiento, que claro, es muy complejo, pero por ejemplo con la conciencia, que también fue parte de lo que tú me estabas mencionando, ¿no? Ahí sí ya no tendría yo mucho que decir, precisamente por eso, porque nos estamos limitando a este input y a este output, quizá desde la perspectiva más mecánica que nos podamos imaginar. Si introducimos, por ejemplo, nociones más complejas de creatividad o de conciencia, ahí me parece que tendríamos primero entonces que ver la parte, entre comillas, más sencilla, que sería la parte del comportamiento, ¿no? Por supuesto, aún así extremadamente compleja, pero quizá no tanto como lo que nos podría exigir el fenómeno de la conciencia o el fenómeno de la creatividad. ok, muy bien, ¿Sí? Muchísimas perfecto. gracias, Si queda Carlos. tiempo, ya podríamos discutir un poco más. Seguro. Ahora sigue el turno de Adán. Adán, ¿estás Gracias a listo? todos. Gracias a ti y al doctor Jesús por su participación. Adán, ¿tienes la presentación? Sí, así es. Sí la tengo ahorita. Bueno, Comparto, gracias. puedes compartir y en cuanto compartas comienza el tiempo. Bueno, según yo ya se puede ver. Ya. Sí, ok. Ok. Bueno, bueno, pues buenas noches a todos. Bueno, pues les agradezco su tiempo y la atención. Entonces, bueno, a ver si ahorita carga bien mi presentación en el formato de presentación. Es que este es no es propiamente no es el lector de PowerPoint tradicional, es otro distinto, ¿no? Entonces no me apaño bien todavía. Pero bueno, bueno, pues ahí está el título de mi ponencia. Y bueno, es consideraciones en torno al principio T de la lógica epistémica. Entonces, bueno, lo que yo hago aquí, voy a tratar de ser muy breve, pues básicamente bueno, pues analizar un principio que, bueno, me encontré ahí en la lógica. Yo empiezo con una cita de Lessing, ilustrado, que tiene que ver, bueno, con algo que yo voy a retomar al final, ¿no? A mí me gusta mucho esa cita, que dice, si Dios tuviera encerrada en su mano derecha toda la verdad y en su izquierda el único impulso que mueve a ella. No se escucha.
Creo que se trabó su conexión. Sí, creo que hay un problema ahí. Adán, no sé si puede escucharnos. Dejó de escucharse desde la parte donde dice y me dijera. Y sigue sin escucharse. No sé si los demás pueden escucharlo. De mi parte no. Creo que No, incluso está ya se trabado. desconectó. Y ya dejó de compartirse la pantalla. A ver, vi Mm, aquí vino nuevamente. Vale. Aquí está nuevamente ya conectándose. Ya, perdón, es que me sacó la aplicación, tengo un poco de problemas con Mm, internet, pero bueno, Tranquilo. voy a volver a compartir otra vez. Sí, Entonces, adelante. bueno, ok, aquí está pantalla. Bueno, por aquí anda. Ok, listo, ¿ya pueden verla? ¿Ahora sí? Sí, Ok, sí. ya. Bueno, pues la voy a proyectar aquí porque mi computadora me sacó y además creo que está fallando el link, entonces me estoy con mis datos. Vale, Bueno, muy bien. entonces, básicamente yo estoy trabajando sobre el axioma del sistema T de la lógica modal, ¿no? Desde su interpretación epistémica. O sea, básicamente yo voy a tratar de este principio que está en lógica epistémica modal estándar. Entonces, bueno, el sistema T, ¿no? Es un sistema que se caracteriza por este axiomita que está ahí, que es básicamente, yo he visto que le llaman la propiedad del conocimiento, ¿no? O la propiedad de conocimiento, y eso es lo que me llama la atención, lo que lo hace bastante llamativo, porque básicamente rescata la idea, ¿no? Una idea que la podemos rastrear desde Platón, de que básicamente la idea es que la verdad es un componente crucial para el conocimiento proposicional, ¿no? Que básicamente implica sí o sí la verdad de la proposición en cuestión. Entonces, esa es una idea que creo recorre gran parte de la epistemología, si no es que toda. Y bueno, yo identifico su origen, al menos ya bien enunciado en Platón. Y bueno, yo veo que, por ejemplo, uno puede ver discusiones entre internistas, externistas respecto al componente de justificación, pero no al de verdad. Hace rato yo en la primera charla, yo escuché que al final, cuando, digamos, Freudian hablaba del conocimiento, él decía, lo necesario es la verdad, ¿no? Un poco yo lo que quiero ver es qué tan necesaria es la verdad entendida de cierta manera, ¿no? Entonces yo abajo pongo otra formalización donde ocupo el operador modal de necesidad, ¿no? Para decir que básicamente esa parece darse por sentado que eso es una verdad necesaria respecto al conocimiento, ¿no? Que es algo así como una propiedad esencial del conocimiento, como una especie de designador rígido, ¿no? Del conocimiento. Todo lo que sea cognitivo profesional tiene que ser verdadero. Entonces, yo creo que esa es una manera justa de representar esa idea. Entonces, bueno, yo lo que quiero es un poco ver, y yo lo que creo es que cuando uno ve el axioma T, dada la tradición epistemológica, lo que uno entiende, ¿no? Es que la verdad que está hablando es independiente, bueno, una de la creencia e independiente de la justificación. Uno puede ver en los casos Gettier, ¿no? Cómo se van armando, donde uno llega a proposiciones que son verdaderas, pero no están justificadas, ¿no? Entonces, parece que, o yo entiendo que la verdad que se está predicando ahí es la verdad nominal de la que hablaba Kant, ¿no? En la lógica, o la verdad, digamos, está como una relación objetiva, ¿no? Entre lenguaje y mundo, entre pensamiento y mundo, como quieran verlo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno dice principio, uno está diciendo, es que ahí, para que haya conocimiento, tiene que haber verdad, pero una verdad como relación objetiva.
Y eso es precisamente lo que a mí me llama la atención y me parece en cierto punto problemático, y es lo que quiero presentar aquí, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, yo creo que hay dos problemas, o por lo menos yo detecto dos problemas, ya, básicamente que, bueno, lo enuncio como un problema, pero digo, bueno, si el conocimiento implica la verdad de lo conocido, entendida esta como la verdad como esa relación objetiva, entonces el conocimiento se nos vuelve una indiscernible para nosotros, ¿no? No como decía Lessing, tal vez para Dios no, pero para nosotros sí. Y además, el conocimiento adquiere un carácter incontrovertible. No solo el conocimiento formal, sino el conocimiento empírico. Es ahí un poco el problema, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, ¿qué tiene de raro que el conocimiento formal un poco sea incontrovertible? Hay personas que creen que el conocimiento matemático y lógico no hay nada contraintuitivo decir que es incontrovertible o que es inamovible, pero el empírico sí. Entonces, bueno, esto lo enuncio con dos tesis, el problema de la indiscernibilidad del saber, o de la indistinguibilidad, como quieran verlo. Entonces, básicamente, si el conocimiento, bueno, ahí está repetido, pero si el saber es verdadero, verdadero con mayúscula, de esa verdad de la que hablaba Parménides un poco, ¿no? Cuando hablaba del corazón imperturbable de la verdad bien redonda. Entonces, si el conocimiento es verdadero con mayúsculas, entonces para cualquier pretensión de conocimiento no podemos determinar si es legítima o no. Es decir, si satisface o no la cláusula de verdad, ¿no? Ahorita yo voy a tratar de mostrar por qué. Pero ese es el primer problema, que básicamente si nosotros pedimos verdad al conocimiento, como nosotros no tenemos un acceso directo hacia la verdad, no sabemos cuándo algo es verdadero o no, ¿no? Bueno, el otro es el problema de la incontrovertibilidad del saber o de la irrevocabilidad del saber, también podemos decirlo así, que digamos, si el saber es saber verdadero, entonces para cualquier pretensión de conocimiento que sea legítima, entonces se tiene que lo conocido, en ella es verdadero sempiternamente, ¿no? Una vez más, porque, o sea, digamos, precisamente esa frase de Parménides lo que te dice es que la verdad no retrocede, la verdad no se te va a tornar falsa nunca, ¿no? Lo verdadero es verdadero siempre, ¿no? Y entonces, básicamente, si es verdadero siempre, nosotros sería inmune a la reputación futura, ¿no? O sea, es un poco la idea es esta, que pues si tú ya sabes que sabes algo y sabes, y ese algo es verdadero, entonces puedes descartar de antemano cualquier objeción, cualquier refutación, porque sería, o cualquier intento de refutación, porque sería una refutación de algo que es verdadero, ¿no? Y lo verdadero no se puede refutar, ¿no? O sea, sí es refutable. Puede haber intentos de refutación, pero una refutación auténtica, ¿no? Entonces, básicamente esas son las dos ideas. Un poco, bueno, yo lo iba a comentar al inicio, pero como me sacó, ya no lo pude comentar, como me sacó la aplicación, bueno, yo estoy, básicamente, yo trabajo en lógica epistémica y yo entiendo que la lógica es parte del sistema inmune de la mente, como decía Van Benten, ¿no? Y la lógica epistémica también. O sea, la lógica epistémica te permite tomar este principio y un poco darte el tiempo para analizarlo de manera un poco cuidadosa, ¿no? No estarlo ahí un poco viéndolo en contextos epistémicos un poco más, donde ahí creo que hay muchos más distractores, ¿no? Este es un poco creo, la idea, lo que te permite el sistema T, por lo menos cuando tiene el axioma T. Entonces, bueno, yo aquí doy un argumentito, pero bueno, lo voy a resumir un poquito, porque además creo que por lo menos yo no lo alcanzo a ver bien, ¿no? Entonces, básicamente, este es un argumento que se conoce como el argumento del dialelo, que lo presenta Kant en el parágrafo 7 de la lógica. Entonces, básicamente es un argumentito que, digamos, parafraseándolo bastante, ¿no? Para hacerlo un poco más ameno, pues es la idea de que, digamos, si nosotros, digamos, cuando nosotros decimos, hablamos de la verdad, hablamos de una correspondencia, como dije, entre la proposición y el mundo, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos una pretensión de conocimiento, ¿no? Decimos, bueno, entonces, para determinar si es legítima o no, pues tendríamos que ver si cumple con esa condición, ¿no? Si es que le pedimos verdad. Si el conocimiento es conocimiento verdadero, entonces cualquier pretensión de conocimiento para determinar si es legítima, tendríamos que ver si es verdadero o no.
El problema es que básicamente la idea es que nosotros no tenemos un acceso a la verdad objetiva más allá de nuestras representaciones mentales, más allá de la percepción, más allá de la justificación, ¿no? Entonces, básicamente nosotros siempre estamos comparando nuestras pretensiones de conocimiento con nuestras representaciones en sentido amplio, ¿no? Y entonces, dado que nosotros nunca, siempre estamos comparando, como diría acá, el conocimiento del objeto con nuestro conocimiento del objeto, pues realmente nunca podríamos determinar si las pretensiones son verdaderas con mayúscula, ¿no? Y entonces, si el conocimiento exige verdad, nosotros no podemos nunca determinar si el conocimiento es conocimiento auténtico, es decir, no podemos saber si cumple con la condición de verdad o no. No quiere decir que esa condición no se dé, ¿no? Podemos tener creencias verdaderas y demás, pero no sabemos que son verdaderas, ¿no? Entonces, nuestras pretensiones, digamos, legítimas serían indistinguibles de algunas pretensiones de conocimiento ilegítimas, ¿no? Entonces, y un corolario de esto, una consecuencia, yo creo que bastante desagradable, es que entonces no tenemos derecho a declarar nunca que sabemos, ¿no? Simplemente que creemos saber. O sea, nunca tenemos derecho a decir esto es conocimiento como tal, y entonces el concepto de conocimiento se vuelve un poco vacío, ¿no? O sea, un conocimiento es vacío, nunca, digamos, entonces, bueno, yo ahí, digamos, nada más voy a abonar un punto, que yo, bueno, descubro como dos actitudes cuando se dice, bueno, ¿y qué? Que no pueda, o sea, hay gente que dice, bueno, yo sí conozco, lo que pasa es que no sé qué conozco, ¿no? No puedo determinar cuando conozco, ¿no? El problema no es conocer, el problema es determinar qué conozco, ¿no? Y dicen, pero claro que conozco, ¿no? Y yo digo, bueno, básicamente, uno, ¿para qué quiere un concepto de conocimiento que básicamente no puedes aplicar? Eso es como hacer de la epistemología y de la filosofía un juego ocioso, ¿no? Donde quieres un concepto de conocimiento que es acojonante, pero no puedes aplicar, ¿no? Porque yo creo que, digamos, el concepto de conocimiento nos importa. Bueno, como decía Platón, que es digamos, el que funda este análisis del conocimiento profesional, ¿no? Un poco para guiar la acción, ¿no? Un poco nos interesa atar el pensamiento o las creencias a la realidad y por eso nos importa decir, bueno, yo conozco tal cosa, ¿no? Entonces yo creo que no se puede decir, bueno, es que yo tengo un concepto de conocimiento que no puedo aplicar y un poco, yo sé, pero no sé cuándo sé, ¿no? Entonces un poco dices, bueno, entonces creer y saber, para mí un poco son indistinguibles, ¿no? Creo que esa es una de las razones por las cuales a mí este problema me parece desagradable, que no puedas determinar cuándo sabes, ¿no? Entonces ese sería el primero, ¿no? Y el segundo problema que yo mencioné como el de la incontrovertibilidad o la irrevocabilidad del conocimiento es, bueno, de que a través de la idea de la incontrovertibilidad, o sea, de que si el saber es saber verdadero, entonces puedes desechar cualquier objeción de antemano. Entonces, bueno, esta consecuencia parece contraria bueno, a una tesis actual respecto al conocimiento, por lo menos del conocimiento empírico, ¿no? Primero, según la cual primero tenemos conocimiento, ¿no? Sí, porque un escéptico diría, bueno, ¿y a mí qué? ¿No? A mí me la suda, que sea incontrovertible. Yo digo que no tenemos, yo no afirmo que tengamos conocimiento. Pero alguien que dice, tenemos conocimiento y este conocimiento es falible, ¿no? Y por tanto susceptible de refutación. Entonces, me parece que llegar a la conclusión de que el conocimiento es incontrovertible es problemático si uno tiene la idea de que el conocimiento empírico es falible, ¿no? Y susceptible de refutación. Entonces aquí la idea es que yo, bueno, me tratar de preguntar básicamente con qué concepción de falibilismo es incompatible, ¿no? Aquí yo estoy resumiendo bastante, ¿no? De hecho, estoy resumiendo bastante, pero básicamente yo llegué a identificar por lo menos 3 tesis falibilistas, estoy diciendo por lo menos hay 3, ¿no? Digo, seguramente hay más, ¿no? Pero bueno, aquí presento, bueno, voy a mencionar las 3, pero básicamente en mi documento aquí aparecen 2, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy agarrando un sujeto arbitrario, C, con C hablo de una pretensión de conocimiento de este sujeto y con C estrella, perdón, y pues, efectivamente, sí, digamos, la primera es una pretensión de conocimiento y la segunda es la creencia involucrada en esa pretensión de conocimiento, ¿no? Entonces, básicamente,
bueno, la tesis del falibilismo, o sea, digamos, podríamos enunciar el falibilismo, ¿no? Diciendo J podría estar equivocado respecto a C, pero eso quiere decir muchas cosas. Quedan 5 Entonces, minutos. sí, gracias. Entonces, bueno, la idea es que aquí, básicamente hay quien dice, bueno, lo que pasa es que, digamos, su conocimiento es falible en el sentido de que en un momento podría, digamos, en un momento T1 podría conocer, pero digamos, después podría, en un momento T2, dado que pierde su justificación, digamos, cuando uno mete el componente de justificación ahí, entonces podría perder la justificación y entonces ya no saber, ¿no? El problema es que si, digamos, nosotros nos ponemos como en los casos de Thiers, ¿no? Como una especie de narrador omnisciente, decimos, es que su pretensión era legítima en T1, entonces pues, tendríamos que decir que un poco este sujeto, ¿no? Si él dice, es que mi conocimiento era legítimo, ¿no? Entonces él tendría que seguir sosteniendo que la creencia involucrada sigue siendo verdadera a pesar de que él ya no tiene justificación, ¿no? O sea, como él decía, yo conozco en T1 y esa pretensión era legítima, entonces en T2 ya no conozco porque no tengo justificación, pero como era legítima, era verdadera, y entonces tiene que seguir siendo verdadera, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces ahí tienes una especie de fricción entre T y esta concepción de falibilismo, ¿no? Otra posición que yo llamo el falibilismo revisionista es cuando dices, no, es que lo que pasa es que la pretensión en realidad no era verdadera, ¿no? Pero yo creo que eso te avienta una vez más al problema de la indiscernibilidad, ¿no? Dices, entonces, básicamente, no tengo derecho a decir que una pretensión es verdadera, ¿no? Y ya finalmente, lo que yo creo es que esas consideraciones se evitan cuando uno tiene, digamos, cuando uno se avienta a decir, voy a renunciar a la verdad, y uno cae en una especie de un falibilismo no veritista, ¿no? Que un falibilismo veritista básicamente es el que aparece a la derecha, ¿no? Donde yo digo, bueno, básicamente es la negación de la formulación fuerte de la proposición T, donde tú dices, bueno, sí, es posible en principio que ambas cosas pasen, que yo sepa P y que no sepa P. Claro, no lo puedo afirmar al mismo tiempo, pero de entrada eso es posible, ¿no? Eso es posible, y entonces lo que haces es que puedes volver al concepto, por ejemplo, un concepto como el de justificación o el concepto de justificación objetivamente suficiente, que por ejemplo lo trabajan autores, por ejemplo, como Luis Villoro, y bueno, entonces sí decir, ese es el componente fundamental del conocimiento, ¿no? Básicamente lo que tenemos que hacer es trabajar el concepto de justificación y no pedir verdad, ¿no? Digamos, para terminar, digamos, la verdad es, alguien una vez me dijo, es que decir que el conocimiento es conocimiento verdadero es un hecho lingüístico. Yo decía, sí, en efecto es un hecho lingüístico, pero cuando hablamos de verdad en el conocimiento, siempre creo es subsidiaria a la justificación, ¿no? O sea, siempre es subsidiaria a algo más. No estamos hablando de la verdad objetiva, al menos desde el sentido común, sino estamos hablando de una verdad que depende de la justificación, ¿no? Bueno, esa sería un poco la idea. Pues bueno, eso es básicamente todo, y gracias por su tiempo y su atención. Muchas gracias, Adán. Pasamos a la ronda de preguntas y comentarios. Si quieres, puedes ya dejar de compartir la pantalla. Sí, es lo que estaba buscando, cómo hacerlo. Le doy la palabra al doctor Raimundo. Muchas gracias, Adán. Me gustó que estás tratando de tomar en serio la noción de verdad y preguntarte si causa problemas con nuestra noción de conocimiento. Tal vez hay una salida a tus preocupaciones. Por ejemplo, en el entregable, tú dices en la página 57, somos incapaces de reconocer la verdad absoluta. Y ahí creo que estás siguiendo demasiado a Kant. Él estaba preocupado por ciertos problemas religiosos. Mi primera pregunta para ti sería, ¿quieres realmente ir así de lejos y decir que no hay ciencia objetiva? Que no podemos llegar jamás a saber de una verdad independiente de nosotros. ¿Quieres realmente casarte tanto con el idealismo kantiano? Esa sería mi primera pregunta, porque por ahí no hay ningún conocimiento. Segundo, no te sigo en tu lectura de T como comprometido con que la verdad sea objetiva. Porque como tú sabes,
La fórmula es simplemente que si yo tengo que alguien conoce A, entonces A es verdad. ¿Pero verdad en qué sentido? Eso no lo dice el sistema. Eso lo estás diciendo tú. Tú estás poniendo esa exigencia en la verdad. Parménides está poniendo esa exigencia. ¿Por qué casarnos con el señor Parménides? ¿Por qué no decir, sí hay verdades, pero cambia? Lo que es verdad hoy puede cambiar mañana porque las cosas cambian. Y Parménides no aceptaba que nada cambiara. Entonces no podía aceptar que la verdad cambiara. Nosotros sí podemos aceptar que las cosas cambian. Y que lo que es verdad en ciertos contextos, la misma oración, el mismo pensamiento, puede no ser verdad en otras circunstancias. ¿Por qué no abandonar ese parmenidismo de hace 2 milenios y pico? ¿Por qué casarnos con que la verdad tenga que ser objetiva? ¿Por qué casarnos con que la verdad tenga que ser incontrovertible? Nota que no poder asegurar que conocemos no significa que no podamos usar el concepto de conocer. Tú dices, pero eso sería estéril. ¿Qué caso tiene? Bueno, tiene mucho caso, es un concepto muy importante. Y hay veces en que uno tiene ciertas propiedades, por ejemplo, un cáncer, sin saber que lo tiene, sin a veces poder saber que lo tiene. Y aún así es muy importante que tenga ese cáncer. Entonces hay conceptos importantes, aunque nosotros, por nuestras limitaciones, no podamos asegurarnos de que esas propiedades se den. Finalmente, aunque el conocimiento no sea falible, y eso creo que ahí tú tienes razón, si yo conozco, no puedo nunca decir que no conocí. Tiene que haber sido verdad. En ese sentido, es infalible. En ese sentido es irrefutable, ahí te lo concedo. Pero el falibilismo del que normalmente hablamos no es ese. No es que pueda fallar el conocimiento, porque por definición es exitoso. No, el falibilismo del que normalmente hablamos es de nosotros, que nosotros somos falibles cuando creemos que tenemos conocimiento. ¿Aceptarías ese falibilismo? Falibilismo no del conocimiento, sino de los agentes que a veces demasiado rápido queremos conocer. Un falibilismo mucho más suave que permite que haya conocimiento, que haya verdad y también que haya ignorancia. Porque creo que esas tres cosas existen, desgraciadamente. Entonces, tener falibilismo, mayor humildad, pero humildad con respecto a nosotros. Aunque el conocimiento siga igual de irrefutable, aún así nosotros podemos ser refutados. Y en ese sentido, la ciencia es precavida y humilde y acepta su falibilidad. ¿Te conformarías con un falibilismo así de suave? Ok, bueno, gracias, doctor, por sus preguntas y sus comentarios. Bueno, mire, sí hay muchas cosas que yo, por ejemplo, cuando presenté esta tesis, yo ya había recibido esos comentarios, pero creo que hay ahí, digamos, en sus comentarios algunas, o yo noto algunos, yo lo diría así, un poco malentendidos de algunas cosas, porque yo creo que, por ejemplo, la gente habla de la objetividad del conocimiento como si la única objetividad del conocimiento dependiera de la verdad, ¿no? Y eso es precisamente lo que yo estoy tratando de, digamos, esta es una introducción a estas ideas, ¿no? Un poco, por eso yo le pongo consideraciones, ¿no? Así, un poco, se llaman consideraciones. Pero yo creo que cuando uno se toma en serio el concepto de justificación, uno dice, no, la objetividad está en la justificación. Lo que pasa es que cuando uno ve los casos Gettier, las justificaciones a veces son de risa, ¿no? Uno dice, es que llamas justificación a todo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, es que un poco cúrratela y armate un concepto de justificación decente, ¿no? Un poco esa es la idea, ¿no? O sea, yo diría, por eso hablaba de justificación objetivamente suficiente. Ese es un concepto, yo no digo que sea claro, pero es un concepto que dices, bueno, yo no estoy, lo que indica es que hay que trabajar en el concepto de justificación y ver qué tipo de justificación necesita el conocimiento, ¿no? Entonces, primero yo diría, claro que yo no renuncio a la idea del conocimiento objetivo, ¿no?
Claro que Kant podría haber tenido motivaciones religiosas, pero ese es, yo diría, un poco el contexto de descubrimiento, ¿no? Pero que hay el concepto del contexto de justificación. ¿Tenía razones o no para lo que decía, independientemente de si él tenía motivaciones religiosas o no? Respecto a lo que usted me dice de Parménides, yo creo que es diferente. Por ejemplo, y hay que agarrar un ejemplo de Frege, cuando él diría, el hecho de que yo estoy aquí, ¿no? Por ejemplo, contemplando una estrella, hoy a las 7:30 de la noche, eso es verdadero y lo va a ser siempre, ¿no? Entonces yo digo que en realidad eso es lo que no varía, ¿no? O sea, cuando uno tiene las verdades espaciotemporales, claro que, por ejemplo, yo creo que son proporciones distintas. Por ejemplo, Adán, por ejemplo, ve bien con los dos ojos, ¿no? Pues a lo mejor dentro de 10 años, ¿no? Bueno, espero que falten más, ¿no? Pero digamos, a lo mejor, ¿no? Entonces yo diría, bueno, eso, lo que hoy es verdad, o sea, son distintas proposiciones las que estoy expresando, ¿no? Pero una proposición, yo creo que esa verdad queda fijada en el tiempo, ¿no? Entonces, un poco yo diría, bueno, pues esa proposición sí, y no va a devenir falsa, eso fue verdadero y lo va a ser para siempre, ¿no? Un poco esa sería una distinción, ¿no? Que yo haría. Y bueno, es que me planteo 4 cuestiones, ahorita perdí la tercera, ¿no? Recuerdo la última, pero bueno, ajá, dígame. Que quienes somos falibles somos nosotros, no el conocimiento. Ok, sí, de hecho yo, o sea, un poco cuando yo, digamos, escuchaba, ¿no? Que hablaban del falibilismo, pues un poco yo decía, bueno, ¿y exactamente a qué se refieren, no? O sea, ¿a qué se refieren? Yo planteé muchas formas de falibilismo que yo decía, bueno, pues yo iba un poco pensando, ¿no? Así como, a ver, exactamente qué quiere decir, ¿no? Por ejemplo, este texto de por qué no soy falibilista, ¿no? Ahí presentaba varios, ahorita se me escapó el nombre justo del autor, ¿no? Ahorita lo recuerdo. Pero yo decía, bueno, plantean tantas cosas que yo decía, bueno, exactamente a mí no me queda claro qué significa ser falibilista, ¿no? Pero bueno, usted dice, nosotros somos los que somos falibles, ¿no? Bueno, sí, yo en efecto, yo estaría de acuerdo con ese falibilismo, de que lo que, digamos, nosotros somos quizá un poco los que aplicamos mal, podríamos decir, el concepto de conocimiento, o los que en cierta forma no nos cuidamos de ver si estamos justificados o no, ¿no? Pero digamos que ya me acordé el otro punto que me señaló, pero yo creo que, por ejemplo, a veces cuando uno le pide verdad al conocimiento, como que a mí me da la impresión de que intentan armar un concepto de conocimiento donde no se meta el error, pero armar un concepto de conocimiento así tan chipocludo, ¿no? No te evita, no evita el problema de, aplicar mal el concepto, primero, y segundo, errar en la práctica cuando tú te guías por lo que tú consideras que es conocimiento, ¿no? Entonces yo a veces digo, bueno, ¿cuál es en realidad la importancia del concepto de conocimiento? Porque cuando Platón habla de la atadura, él se refiere a la justificación, ¿no? Y yo a veces digo, bueno, es que el concepto de justificación, de creencia justificada, pero justificada objetivamente, robustamente, pues parece hacer el trabajo que nosotros, que hace el concepto de conocimiento en los contextos donde se ocupa, y cuando a esa creencia justificada le agregamos verdad, ¿no? Y yo digo, bueno, si hace el conocimiento de guiar bien la práctica y demás, yo un poco digo, bueno, la verdad es que, no, o sea, lo que pasa es que podría decir, para decirlo cautamente, pues realmente no entiendo bien cuál es la función de la verdad ahí, ¿no? No me queda muy claro cuál es la función de la verdad. Eso es, digamos, lo que quiero decir. No sé si le respondí, no sé, a lo mejor me estoy pasando de listo aquí, ¿no? Estoy pasando de todo pero bueno, pues eso es lo que yo le respondería. Muchas gracias, Adán. Muchas Gracias a usted. gracias. ¿Alguien tiene otro? ¿Alguien quiere participar? Bueno, yo quise hacer un comentario sobre lo que están discutiendo ahora Adán y el doctor Raimundo, pero antes vi algo tarde que un compañero en Facebook hizo una pregunta a Froilán. Creo que ahora sería el momento bueno para sacar la pregunta. No sé si Froilán sigue por ahí. Claro, Carlos, estoy Mira, pues no esperando. sé si, bueno, la leo para que todos la puedan escuchar. Dice, ¿cuál sería la noción de verdad que estás utilizando? ¿Podrías hablar al respecto?
sí voy a hablar al respecto. No me comprometo con una noción de verdad en específico. Hay diferentes nociones. Por ejemplo, vamos a entender la verdad en un sentido correspondentista y adquirir algunos compromisos ontológicos, como decir que existe la materia independientemente de nosotros y tratar de que corresponda al contenido de un enunciado con ese tipo de realidad. O tal vez una verdad pragmática en el que no asumamos esos compromisos y decir que algo es verdadero cuando nos es pragmático o útil en nuestra investigación. Otro tipo de verdades, pero no me interesa comprometerme con una interpretación o una teoría de la verdad. Lo que me interesa es mostrar cómo podemos determinar qué es verdad. Y para esto, que está relacionado con lo que dice Adán, creo que, bueno, entiendo la justificación como un conjunto de razones y como dice él, ahí está la objetividad. La objetividad en el sentido de que hay un agente o un sujeto pertinente epistémicamente a los que les son accesibles unas razones de la justificación. Luego hay una comunidad epistémica en la que varios sujetos epistémicos pertinentes comparten estas razones de la justificación y comparten un marco conceptual. Y esto hace que los contenidos de esos conceptos sean compartidos por esos agentes de esa comunidad y así llegar a un tipo de objetividad. También considero, bueno, esto es una idea de Villoro, que la expone en una discusión con Olivet, en un artículo de crítica. Lo que me interesa resaltar es que, tomando a la justificación, nosotros podemos determinar la verdad. Dice Villoro que podemos inferir la verdad de la justificación. Y aquí quiero mencionar algo que mencionó Adán que no me quedó claro, que es que no hay una forma de determinar la verdad o de saber que algo es verdad. Pero creo yo que al menos para decir que algo es verdad, requerimos justificarlo o requerimos razones o un medio para llegar a ese tipo de verdad. Por ejemplo, decir que un enunciado abstracto es formal. Por ejemplo, P entonces P. Y aplicar una semántica y decir que esa fórmula es verdadera en todos los mundos posibles, ¿no? Con lógica clásica. Utilizamos un método a priori para determinar esa verdad. No, ese es un tipo de verdad, pero no me comprometo con ese tipo, sino en el modo de poder determinarlo. En cambio, para determinar la verdad de un enunciado que contenga conceptos que capturen objetos con propiedades físicas, requerimos, bueno, eso creo, un método de corroborarlo o de constatarlo con la experiencia. Y ahí ya pasamos a un método a priori. Y eso es lo que me interesa, la forma de determinar la verdad, no una verdad en específico, y la relación que tiene la justificación objetiva para determinar la verdad. Con esto creo que pude haber contestado lo que dice Burgos y expresado mi duda con lo que dijo Adán. Gracias, Carlos. A ti, Freud. No sé si quieres añadir algo, Adán, respecto a esto. Sí, gracias. Sí, de hecho, la idea es que la justificación, o bueno, lo que yo entiendo en Villoro es que funciona como criterio de verdad, ¿no? Pero él está diciendo, pero no estoy hablando de la verdad como una relación objetiva, ¿no? Sino precisamente ahí decir verdad puede decir que algo es verdadero es decir que yo he cumplido ciertos estándares de justificación. Y creo que precisamente el punto del que parte Villoro es que, o sea, que nosotros no, la verdad absoluta, la verdad objetiva, la verdad con mayúsculas, no tendría que ser un componente del conocimiento, ¿no? Lo podríamos suprimir y entonces podríamos quedarnos con lo que él llama las justificaciones intersubjetivas o objetivamente suficientes. Entonces, precisamente porque él entiende que la justificación es criterio de verdad, ¿no? O sea, yo a lo que me refería es que nosotros no tenemos ningún medio para acceder a la verdad con mayúsculas, ¿no? Sino precisamente siempre que decimos que algo es verdadero, como tú lo dijiste, sería
a raíz de una justificación, ¿no? Porque tenemos una justificación para decir esto es verdadero, ¿no? Y precisamente creo que este es el punto de Villoro, y creo que ese es el punto también de Kant, ¿no? Eso no lo mencioné, que Kant precisamente no es escéptico y ocupa el argumento del dialelo no para sacar una conclusión escéptica, sino para decir, dado que no tenemos acceso a la verdad absoluta, hay que buscar un criterio de verdad, ¿no? Y ese criterio de verdad, según entiendo, es la justificación. Gracias. Gracias. Gracias a los dos. ¿Alguien más tiene otro comentario? Ya sea para Freud, para Dan o para Mauricio. Adelante, doctor Raimundo. Mauricio, si no es molestia, me gustaría que nos hablaras un poquito más sobre la interrelación entre sintaxis y semántica. Y lo que me preocupa es que sabemos en lógica que si cambias la estructura, cambias el significado. Por ejemplo, pones un pensamiento en una estructura, una forma contradictoria, y eso cambia el contenido de la oración o de la proposición que estás manejando. De igual manera, sabemos que la estructura neuronal, cuando cambia, puede hacer que en lugar de estar pensando en Xochitl, esté pensando en Carlos. Entonces, la estructura es importante y parece que sí tiene un impacto. Puede no ser puro, puede ser híbrido, puede tener que tener algunas relaciones causales, alguna otra historia, pero de que los cambios estructurales o formales producen cambios semánticos, parece que tiene que ocurrir. Y al revés, cambios en significado pueden cambiar también las estructuras abstractas, por la manera como entendemos cuál es la estructura de la que estamos hablando. Entonces, ¿puedes hablarnos un poquito más sobre esta relación que parece que es para los dos lados entre sintaxis y semántica, especialmente en el estudio de la lógica? Bueno, con respecto al estudio de la lógica, déjame pensarlo un poco más, pero con respecto a este fenómeno en donde yo modifico la estructura, modifico la sintaxis y eso me lleva a modificaciones semánticas, me parece que tal y como yo lo entiendo y como yo lo traté de presentar aquí, es lo que ejemplificarían estos sistemas que estas personas llaman sistemas de significado indígena. Cuando tenemos cierto tipo de procesadores muy sencillos, muy sencillos, si tú quieres, por ejemplo, una calculadora de bolsillo, en este caso, la idea es que la sintaxis del aparato no contribuye de ninguna manera a su semántica. Pero en contraste, hay otro tipo de sistemas que estas personas llaman sistemas con significado indígena, en donde estas modificaciones sintácticas o estos procesos sintácticos sí van a tener influencia en la semántica. Por ejemplo, nosotros. Por ejemplo, nosotros, aunque es algo que no todo mundo aceptaría, precisamente por eso yo intenté señalar rápidamente a John Searle. Como recuerdan ustedes, este argumento muy antiguo, el argumento del cuarto chino, trata precisamente de decirnos que esto no es así, ¿no? Modificaciones sintácticas nunca van a tener, de acuerdo a este argumento, consecuencias en la semántica, tal y como yo entiendo y como recuerdo el argumento en su versión original. Y como yo trataba de decir, el problema es que precisamente afirmar esta idea es renunciar a la posibilidad de la existencia de este tipo de sistemas con significado indígena, por decirlo así. Ahora, yo no estaba diciendo que estuviera yo en contra de la existencia de este tipo de sistemas, más bien lo que yo trataba de mencionar es que no creo que sea pertinente tratar de explicar la dinámica computacional de este tipo de sistemas de significado indígena con esta concepción híbrida de la computación. Porque si bien es cierto que lo que queremos es que estos sistemas sean o su output sintáctico sea causalmente afectado
por sus propiedades sintácticas. Al mismo tiempo, no queremos explicar esta dinámica apelando a la idea que lo que están detectando, lo que están percibiendo son estas propiedades semánticas. Y mi razón es esta, ¿no? Creo que parte del atractivo de esta noción de computación formal es que, de nuevo, la formalidad la podemos entender relativamente bien comparada a la noción de representación, perdón, o a la noción de semántica, ¿no? Y yo lo intenté mencionar así, ¿no? Sabemos bien cómo entrenar, por decir así, a una computadora para detectar formas, para detectar fenómenos sintácticos. Pero bien a bien, todavía no sabemos cómo entrenarla para detectar fenómenos semánticos, para detectar significados. Y creo que no le estamos haciendo mucho favor a una teoría computacional o a una concepción de la computación si decimos de entrada que ya es un fenómeno semántico. ¿Mejor? Sí, creo que tus observaciones nos obligan a hacer una distinción entre la dimensión semántica y la dimensión hermenéutica. Como tú dices, no importa cómo yo interprete lo que está haciendo el mecanismo, lo que está haciendo es lo que está haciendo. Y yo puedo entender eso como ceros y unos, o como prendido y apagado, o como verdadero y falso. Eso es mi hermenéutica, mi interpretación. Sí. Pero el contenido mismo tiene que surgir, tiene que ser parte de lo que está produciendo y no como se le está considerando desde fuera. Exacto, exacto, porque evidentemente nosotros podamos darle una interpretación a un fenómeno computacional de muchísimas maneras, ¿no? Acostumbramos a dar una interpretación de base 10 al fenómeno de la pantalla de mi calculadora porque me resulta útil. Si yo le diera una interpretación de base 13 hexadecimal, quizá no podría entender muy bien lo que está sucediendo con la calculadora, pero este es en el caso de estos sistemas con este tipo de semántica que, insisto, muchas veces podríamos llamar heredada. Pero de nuevo, cuando se trata de sistemas computacionales más complejos, y con esta idea de más complejos, en este momento no sabría qué decirte, pero tenemos la idea, tenemos, digamos, la apuesta de que cierto tipo de sistemas efectivamente generan propiedades semánticas a partir de su trabajo sintáctico, a partir de su funcionamiento sintáctico. Claro que el quid es explicar precisamente cómo. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti, Raimundo, y de nuevo muchísimas gracias a todos. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? No. Bueno, yo quisiera hacer un comentario a Dani Froilan con respecto a esto que se había discutido antes sobre el tema de la justificación. A mí me causa mucha duda, siendo una persona ajena al ámbito de la lógica epistémica, saber cuáles, o más bien, cuáles consideran ustedes que serían aquellas características o requisitos que debería cumplir la justificación para que fuera, bueno, para permitir justamente la creación del conocimiento. ¿O cómo la caracterizarían? Otra forma de decirlo. Bueno, bueno, es que no vi si Florian también prendió su micrófono, pero bueno, yo creo que para cualquier eh, contexto, o sea, yo creo que digamos un rasgo general, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, quizá a lo mejor en matemáticas o en lógica, ¿no? O en ciertos ámbitos de estas disciplinas, si no es en todo, digamos, podríamos apelar a decir, bueno, es que tiene que consistir en una demostración propiamente dicha, no sé qué decir, un razonamiento deductivo, no circular y demás.
Pero creo que, o sea, uno podría ver uno podría ir adecuando, ¿no? Ciertas cosas que pide la justificación según ciertos contextos, ¿no? Evidentemente, para el conocimiento empírico uno diría, bueno, ahí parece que no, el imperio no es de la deducción como en el conocimiento matemático, en el conocimiento lógico, pero yo creo que una característica es que, bueno, tiene que, digamos, por lo menos, o sea, yo creo que el concepto de conocimiento, el concepto de justificación, están acotados, están acotados a ciertos horizontes, ¿no? ¿Cómo se les llama? Horizontes epistémicos, a ciertos contextos. Y yo creo que algo que tiene que cumplir cualquier justificación es un rasgo que tiene que resistir el escrutinio, ¿no? Digamos, de las personas, por lo menos competentes, ¿no? En el tema del tema del que está tratando, ¿no? Creo que por ejemplo, para ciertos contextos, ¿no? O sea, el conocimiento, ya sea en la filosofía o en la ciencia, hay ciertas comunidades epistémicas donde hay individuos que se consideran competentes y creo que primero tendría que, para que una justificación, digamos, sea una auténtica justificación, una justificación, digamos, que valga para el conocimiento, creo que primero tendría que ser una justificación que pueda resistir el examen o el escrutinio de los sujetos epistémicamente competentes en ese dominio, ¿no? Porque, digamos, se hace esa distinción, ¿no? Entre una justificación subjetiva y una justificación objetiva. Y bueno, yo creo que la justificación que importa en el conocimiento tiene que ser una justificación que ha resistido, que resiste y por lo menos en un tiempo determinado resiste ese escrutinio. Esa es una de las características, creo, que yo podría mencionar, ¿no? Digamos así de pronto, ¿no? Yo podría abonar eso, Carlos. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Freud, con respecto a esto que has dicho de los individuos competentes, esto no implicaría, o más bien no se debería buscar también una forma de justificar su actividad al momento de justificar el conocimiento como una especie de justificación de aquel elemento que permite la justificación. Quiero decir, damos por hecho que existen ya los individuos competentes en determinados ámbitos y entonces ellos serán los que valoran si la justificación es buena o no, o si también debería haber gente que evalúe o lo que sea, alguna entidad que evalúe a este evaluador para saber si eso que llamamos justificación es de hecho una justificación, o tendríamos que tener una especie de fe. Bueno, ahí ese punto que tú tocas, ¿no? Es un poco el problema del expertizaje, ¿no? Que es un problema clásico en filosofía, ¿no? Creo que también aparece por primeras veces en Platón, ¿no? Por lo menos yo lo ubico en el Lysis, ¿no? El problema de los expertos, que pues, Platón un poco pues se pitorrea un poco, ¿no? De la noción de expertizaje, pero yo creo que no, o sea, yo creo que aquí hay otra, fíjate, lo que tú me dices, creo que a mí me permite plantear otro elemento otro elemento de la justificación, o más bien un elemento de la justificación, que la justificación no es algo que de entrada, lo puedo decir de dos maneras, que la justificación no es algo que de entrada tú tengas que dar, sino que la justificación en el conocimiento, o sea, o lo voy a decir así, que la justificación activa, o si tú quieres la justificación en general, solamente se da cuando tienes ciertas razones o ciertos contextos que te exigen dar esa justificación, ¿no? O sea, yo creo que hay veces o sea, no te puedes poner y decir, bueno, es que, y yo qué razones tengo, ¿no? Un poco, y yo por qué tengo que creerte, o yo por qué tengo que darte si no me has dado una justificación activa o una justificación, ¿no? Y yo diría, bueno, lo que pasa es que la justificación es la respuesta, precisamente consiste en hacer un esfuerzo por mostrarle al otro que existen buenas y suficientes razones para creer algo, ¿no? Pero yo creo que hay ocasiones donde ese problema no se presenta, ¿no? No se presenta y entonces yo creo que tendrías, o sea, llevar el nivel de llevar una justificación, decir, bueno, y entonces tengo que creerles a ellos, ¿no? ¿Y por qué tengo que creerles? Y entonces necesitaré una instancia superior y podrías volver a plantear el problema, ¿no? ¿Y por qué esa instancia superior le tengo que creer?
Yo creo que ese problema solo se presenta cuando uno ve el concepto de justificación de una manera artificial y no lo ve como la respuesta a un problema real que se presenta, ¿no? Cuando hay razones para dudar, cuando dices algo es dudoso, ¿no? Algo requiere de un esfuerzo para mostrarle al otro que existen buenas y suficientes razones para creer. Entonces, esa es otra cosa que yo te diría. No sé si esto responde al menos en parte tu cuestión. No, sí, es muy, muy interesante porque, o sea, creo que hasta ahora tenía justamente esta idea artificial de la justificación como un elemento aparte del conocimiento, pero justo lo que dices me hace pensar que el conocimiento en todo caso sería producto de la justificación, no que sean como un elemento necesario para el conocimiento como un requisito, sino es que justo en el momento que sea la justificación de algo, en ese momento se está produciendo o está emergiendo conocimiento. O al menos eso es lo que me ha hecho pensar lo que dijiste. Me permito recordar que la sesión debía de haber terminado hace 5 minutos, si no me equivoco, y todavía hay una pregunta en Facebook. Ah, vale. Vale, sí. Bueno, yo creo que la discusión con Freud la dejaremos para el privado. Hay una pregunta de Leopoldo Cabarcas que dice, saludos, ¿queremos considerar la relación verdad, justificación y explicación como factores propios de un compromiso epistémico o de un constructo epistémico? Es una pregunta que al parecer se lanza en general. Bueno, supongo que en relación a lo que estamos comentando ahora. No sé si Freud o Adam quieren comentar algo ya para terminar sobre esto. Yo súper rápido, Carlos, Adelante, Freud. que la explicación se da en un contexto de ciencia empírica, ¿no? Tomando los explanas, explicando el explanando, pero en sí creo que la explicación es un tipo de justificación, por lo que la pregunta la podría convertir en si son elementos epistémicos o pertinentes la justificación y la verdad, creo que dijo, y creo que sí, que son los Sí, principales. la verdad. Creo que sí, que son los principales y que hay una relación entre estos dos elementos, que es que la verdad la obtenemos de la justificación, por lo que podríamos quedarnos con la justificación y de ahí obtener la verdad. La justificación como un elemento suficiente para obtener el conocimiento y la verdad como un elemento necesario. Así creo que... Ok, muchas gracias. Bueno, pues con esto terminamos la última mesa de lógica. Les agradezco a todos por su asistencia. No sé si el doctor Raimundo quiere decir algunas palabras para finalizar este ciclo. Quiero agradecer a todos los que han participado y a los que han estado en la audiencia. Yo he aprendido mucho en estos 2 días. Ha sido muy fructífero. Era lo que esperábamos. Y sobre todo hemos visto muchas nuevas propuestas para expandir y ampliar y enriquecer nuestras ideas sobre estas actividades, especialmente sobre filosofía de la lógica. Así que quiero hacer ese reconocimiento. No todos los simposios dejan más una vez que uno los ha experimentado. En este caso, este simposio sí ha sido, creo, muy rico y está preñado de muchas posibilidades. Se los agradezco muchísimo y los invito a que continúen en este congreso. Tenemos cosas muy interesantes en los días que quedan y una presentación de libros para terminar el día. No se dejen de cuidar y cuidar a la gente cercana a ustedes, por favor. Y recuerden que eventualmente estas sesiones estarán, esperamos, en el canal de YouTube de la Asociación Filosófica de México, donde podremos aprovecharlas para continuar la discusión. Muchísimas gracias y un abrazo virtual para todos.
Igualmente. Gracias, Raimundo. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Muchas Gracias. gracias, Raimundo, y gracias a todos también.